Antes de cederle la palabra a nuestro primer conferenciante, quisiera decir algunas palabras acerca de su trayectoria académica y profesional. Para este centro de estudios es un verdadero honor el contar con la presencia del profesor José San Martín Esplugues. Él es catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Valencia, y dentro de su larga trayectoria profesional ha sido, bueno, no solo ha sido, ha creado instituciones como el Instituto de Investigaciones sobre Ciencia y Tecnología, allá por los años 70 y 80, el Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia, durante más de, o prácticamente 20 años, y bueno, también incursionó en la política. Si quiere comentarnos algo, ya nos dirá. Y ha escrito libros muy conocidos, no solo de filosofía de la ciencia, sino sobre todo enfocados al estudio de la agresividad y la violencia. El libro más conocido, porque lleva 6 o 7 ediciones. Lleva 7, pero el editor dice 6. Bueno, lleva 7, pero nos dice que el editor dice que son 6. Que es el libro llamado La violencia y sus claves. Y recientemente este centro de estudios tuvo pues, la preferencia de su parte, de poder publicar un libro acerca de la historia de la filosofía de la ciencia, de título El exceso de excluir la razón. Y recientemente es un libro del cual él es editor, junto conmigo, de un coloquio internacional que organizamos el año pasado sobre filosofía naturalizada. Esto es la filosofía desde la ciencia. No voy a alargarme exponiendo el currículum vitae del profesor San Martín. Ustedes lo podrán consultar tanto en este centro de estudios como en su propia página web, pero repito, para este centro de estudios es un verdadero honor que haya aceptado esta invitación. Y también, como dato importante, quiero mencionar que el año pasado el órgano de gobierno de este centro de estudios lo nombró miembro honorífico del centro. Con ustedes entonces el profesor José San Martín Esplugues, quien nos hablará de violencia y crueldad en el sistema político-económico actual. Pues muchas gracias por tu presentación. Siempre cuando te presentan los amigos es difícil reconocerte en sus palabras. Una décima parte de lo que ha dicho es cierto. La otra simplemente se debe al afecto que siente por mi persona y que es mutuo. Me gustaría empezar pues agradeciendo la amabilísima invitación que me hizo para participar en este congreso, doña Marcela Lombardo, que no importa el cargo que tenga, doña Marcela Lombardo es el alma mater de la institución. Me gustaría asimismo pues extender el agradecimiento al doctor Raúl Gutiérrez Lombardo, director académico del Centro Lombardo Toledano, que conozco desde hace 21 años y nada menos. Y al doctor Cuauhtémoc,
Amezcua do Mundo, que es difícil para un español pronunciar su nombre, coordinador de investigación de este centro, que ha mantenido conmigo, pues eso, una correspondencia muy amable en los últimos tiempos y me ha permitido además conocer de sus múltiples preocupaciones a través de su Facebook. Y quiero también agradecer la presencia a todos ustedes y a quienes nos acompañan, más o menos por lo que veo en pantalla, tantos como ustedes, a través de, en estos momentos, la videoconferencia interactiva que está siendo retransmitida. Por eso mismo, a cuantos estamos cerca de micrófonos, procuremos no decir nada que pueda salir a las ondas de manera inadecuada, que cerremos los micrófonos al terminar de hablar. Bien, pues yo voy a desarrollar solo uno de los apartados mínimos de un libro que estoy ultimando y que no sé cuándo acabaré sobre el sistema político-económico y los efectos de su actuación sobre la humanidad en los últimos tiempos. Claro, me voy a referir principalmente a España como ejemplo, pero lo que yo pueda decir de España como ejemplo, como saben ustedes, se extiende en estos momentos a prácticamente todos los países de la Tierra. Yo empezaré diciendo que, para entrar ya en materia desde un principio, que frente a Fukuyama, y que saben ustedes que anda ahora desdiciéndose de lo que dijo, pero yo en eso soy muy popperiano, y Popper decía que cuando uno crea una teoría, la teoría sobre la independencia de uno. Claro, Fukuyama dijo lo que dijo, y aunque ahora se desdiga, su teoría sigue viva, y iba a decir desgraciadamente, perdón, y es compartida por un buen número de expertos, entre comillas, a lo largo de la población mundial. Pues bien, yo frente a Fukuyama y sus seguidores no creo en modo alguno que lo acontecido desde mediados del pasado siglo hasta ahora dé pie para afirmar que se ha llegado al final de la historia, entendido como el límite de la evolución ideológica de la humanidad. Lo que al menos aparentemente parece ser el final de la historia no es el límite de la evolución ideológica de la humanidad, digo aparentemente. No es en definitiva el liberalismo social y político, sino, en mi modesta opinión, el capitalismo, entendido estrictamente como el liberalismo económico de mercado. El liberalismo económico de mercado puede revestirse, y de hecho se ha revestido de ropajes sociales y políticos tan distintos como los constituidos por los estados democráticos de la Unión Europea o por dictaduras tan férreas como la chilena de Pinochet. Podría decirse que hemos llegado así a un momento en el que ha resultado victoriosa una forma de economía sin que importe el entramado ideológico en el que se inscriba. Pues al menos, en mi modesta opinión, a primera vista al menos, eso parece. Lo que ha ido imponiéndose es el capitalismo de mercado en una de sus modalidades más perversas, la financiera. Esta, la economía financiera, ha ido desplazando progresivamente la economía productiva. Se trata, como saben ustedes, del proceso denominado financiarización, en el que los mercados financieros han ido dominando las actividades productivas tradicionales de tipo industrial o agrícola. Este dominio se ha ido realizando mediante la transformación de activos reales en activos financieros. Los reales son activos siempre tangibles, como maquinarias, naves industriales, etc., o intangibles, como conocimientos técnicos, marcas comerciales y patentes. Pero son esos activos reales los que constituyen la riqueza real de un agente económico.
de un agente económico. Obviamente, todos esos activos reales generan gastos e ingresos. Si entre unos y otros se produce un desequilibrio, una forma de cubrirlo es emitir activos financieros. Se trata de títulos, al fin y al cabo, perdonen la expresión, trozos de papel, por los que un comprador adquiere el derecho de recibir un ingreso futuro por parte del vendedor o emisor de los mismos. Ejemplos típicos de activos financieros son los préstamos, las acciones y las obligaciones. Los mercados financieros son entonces los lugares físicos o virtuales en los cuales se produce la compra-venta de los activos financieros. El libre juego entre oferta y demanda, se dice, determinará entonces el precio de los mismos. Finalmente, por el sistema financiero, ya lo saben ustedes, se entiende el conjunto de los entes que interactúan en los mercados financieros. Entre esos entes figuran bancos comerciales, bancos centrales, bolsas de valores, etc. Dicho brevemente, el precio de un producto ya no dependerá de su valor real e intrínseco, sino de la interacción entre oferta y demanda de los respectivos activos financieros. En este orden de cosas, los defensores de la financiarización consideran que el precio de estos activos financieros refleja en cada momento toda la información relevante y todas las expectativas de los operadores en el mercado, de modo que podrá lograrse una gran eficiencia en la asignación de recursos. Ahora sí que por fin, dicen, se dispone de un mecanismo sumamente virtuoso, el mercado financiero, que puede garantizar un crecimiento económico que genere una sociedad de bienestar sin sobresaltos. Obviamente se añadirá siempre y cuando el mercado sea tal, es decir, sea una mera entidad económica libre de intervenciones de agentes, como el Estado, que no sean, en definitiva, los meros operadores del mercado. Lo bien cierto, sin embargo, es que ese futuro crecientemente mejor, una utopía dinámica, que no se estanca, que cada vez es más amplia y más feliz, y que se basa, recuerden ustedes, en la expresión de Schumpeter de la destrucción creadora del crecimiento económico imparable, ¿no? Pues bien, una utopía así ha experimentado una cadena de crisis financieras y sociales que vienen repitiéndose desde los años 70, 80 y 90 del siglo pasado hasta desembocar en la terrible crisis que, iniciada hacia 2008, sigue azotando a amplios sectores de la humanidad. Los ideólogos de la economía de mercado, que como ya he dicho, no tienen escrúpulos en vestir ropajes neoconservadores, neoliberales o, si se precia, socialdemócratas, según las circunstancias de cada lugar, niegan que esas crisis tengan carácter sistémico. Un mercado mejor, dicen, arreglará lo que un mercado menos bueno ha producido. Y por mercado mejor se entiende una entidad cada vez menos regulada, aduciendo implícita o explícitamente que los problemas habidos en el mercado responden siempre a la injerencia de agentes externos al propio mercado, el Estado. Falso. Los mercados desregulados tienen en sí el germen de la crisis. Es más, generan crisis porque resultan altamente beneficiosas para los propios agentes económicos que los controlan. La generación de burbujas causantes de la ruina de colectivos, como por ejemplo las clases medias en países de la Unión Europea, como la España de hoy, no son efectos colaterales indeseables del juego de la oferta y de la demanda. Son efectos con causa, causales, no casuales, no colaterales. No voy a analizar aquí el caso paradigmático de la burbuja inmobiliaria que estalla hacia 2008.
Solo recordar que entre 1997 y 2007 se juntan bajos tipos de interés, crédito fácil e innovación financiera en la forma de hipotecas solo interés. El resultado: se dispara la demanda de viviendas, cuyo precio crece de manera exponencial. Se produce así un sobrecalentamiento de la economía, claro. Desde las filas de los partidarios de la economía de mercado trata de llevarse tranquilidad a los consumidores. El mercado, se dice, es un mecanismo de gran perfección. Cuando los precios toquen techo, habrá un aterrizaje suave. Junto a esas voces tranquilizadoras, otras voces autorizadas, al menos aparentemente, por los puestos de responsabilidad que ocupaban, seguían insuflando, esas voces autorizadas, seguían insuflando euforia a grandes dosis entre quienes tenían una nómina, por escuálida que fuera, diciendo: es una oportunidad excepcional para hacerse fácilmente rico. Compre hoy y venda mañana por un precio superior. Y ya se sabe el resultado. Cuando los principales inversores huelen el riesgo que suponen las hipotecas concedidas sin cautelas, se retiran del escenario económico y venden. El miedo aumenta, la economía acelera su contracción, el desempleo crece sin tregua, la ruina llama a la puerta de muchas viviendas adquiridas por prestatarios en delicada situación económica. Crisis parecidas a las del 2008 las ha habido, y muchas. ¿Por qué? Pues porque no son fortuitas, porque son beneficiosas. ¿Para quién? Pues para quien las provoca. La crisis ha servido de mucho al sector financiero, embarcado en prácticas especulativas. Repito, ha servido de mucho, aunque la propaganda oficial trate de difundir la idea contraria. La crisis ha traído consigo que las personas de economía cuestionable, que se habían hipotecado con créditos altos y que han perdido su trabajo o han visto reducidas sus entradas económicas, no hayan podido hacer frente a los pagos. Tras el periodo pertinente, los prestamistas, los bancos son los prestamistas, han embargado y siguen embargando las viviendas en cuestión. Tal embargo tiene un resultado casi milagroso para la institución financiera, y que muy poca gente se da cuenta de ello. El activo financiero, que es el préstamo, que a la postre no es otra cosa que dinero digital, se convierte, por obra y gracia del embargo, en un activo real, una vivienda. La crisis, en suma, le permite a la institución financiera capitalizarse con activos reales, tener riqueza real. Además, como sucede en España, el prestatario puede seguir siendo deudor del banco, pese a que le ha devuelto la vivienda. En efecto, en el momento del embargo, la vivienda es tasada con su precio de mercado. Si este es menor que el precio de la vivienda cuando fue adquirida, el prestatario tendrá que asumir la diferencia. ¿Estamos ante una crisis o ante una estafa de inmensas proporciones? Pues yo diría que parece lo segundo. Y lo peor es que algo tan claramente inmoral, con la apariencia, al menos digo con la apariencia, de un gran fraude, deja indiferentes a las ideologías dominantes en nuestro tiempo. Más o menos indiferentes. Quizás sea porque los partidos dominantes tienen grandes dependencias del sistema financiero internacional. Lo bien cierto es que esa indiferencia ante una clara injusticia, una rotunda inmoralidad que se traduce en un atentado contra derechos humanos básicos como la vivienda, no solo no cuenta con el repudio y la oposición frontal de los sistemas políticos que se alzan sobre el trípode de la innovación, el crecimiento económico y la financiarización, sino que cuentan con su manifiesta complicidad. Repito, estamos ante un atentado contra derechos humanos cometidos por un sistema, el financiero, con la complicidad de un sistema político que se dice representativo de la soberanía popular,
pero que no parece ni legislar ni juzgar en nombre y beneficio de la mayoría de la sociedad. Este atentado al conculcar derechos humanos puede considerarse que constituye una acción o una omisión, cosa que también es posible, una acción intencional y dañina. Si así fuera, si la respuesta fuera que sí, estaríamos hablando de violencia pura y dura del sistema. Desde hace años he venido sustentando una definición de violencia que, para mi sorpresa, pues cuenta con adeptos en número creciente. Bueno, según dicen los índices de impacto. Por violencia entiendo cualquier acción u omisión intencional y dañina. Nada más, pero nada menos. Por cierto, en esta definición no se está diciendo que una acción u omisión, para ser tipificada como violenta, deba estar presidida por la intención de dañar. La acción o la omisión ha de ser intencional. Paradójicamente, la intención puede estar muy lejos de ser la de querer dañar, pero si la consecuencia es un daño, la acción u omisión intencional, se quiera o no se quiera, es violenta. Pondré un ejemplo. Supongamos que las intenciones de determinados gobernantes son las de sacar de una crisis económica a un determinado país, supongámoslo, y que para ello ponen en práctica medidas que conculcan derechos humanos básicos en el área de la sanidad, de la educación o de los servicios sociales. Y dañan, además, psicológicamente a un buen número de ciudadanos. En ocasiones, además, esas medidas podrían hallarse por detrás de la ideación suicida y del suicidio. Bueno, debería hablarse también de violencia en casos de este tipo, aunque las intenciones de los gobernantes aludidos fueran no solo buenas, sino incluso las mejores, sacar a un país de una crisis económica. Pues la respuesta es que sí, que es violencia. Tan violencia es la paliza que el padre le pega al hijo para llevarle por el recto camino de la vida, como el quebranto económico y los consiguientes daños psicológicos que puedan causar medidas tomadas para salir de una crisis que coarten derechos humanos básicos. Tal violencia, la denominada violencia económica, ha ocupado, por cierto, un lugar importante junto a la física, la psicológica o la sexual, pero tradicionalmente se había restringido al ámbito doméstico. Así, por ejemplo, su existencia pues se había puesto ordinariamente en relación con algunas formas de violencia muy específicas, como la violencia de género o la perpetrada contra personas mayores por parte de sus cuidadores. Pues bien, también hay violencia económica perpetrada por los sistemas. Por tal violencia se entiende cualquier acción consistente en la utilización no autorizada e incluso en ocasiones ilegal de los recursos económicos, ya no de una persona, sino de un pueblo. Una pregunta clara entonces es si la política de los recortes puesta en práctica por una serie de países, entre ellos España, para supuestamente superar la crisis económica del 2008, puede interpretarse o no como violenta. Para responder esta cuestión, permítaseme recordar cómo, ante el hundimiento del sistema financiero, los gobiernos de múltiples países han salido en socorro de los bancos en situación crítica. Ha sido y sigue siendo el caso de España. El sábado 9 de junio de 2012, el ministro de Economía de España, Luis de Guindos, anunciaba que el gobierno había solicitado y obtenido de la Unión Europea un rescate bancario de hasta 100.000 millones de euros. Multiplican por 17. Repito, un rescate bancario, no un rescate de una economía nacional, como había sucedido en otros países como Irlanda o Grecia. Un préstamo en suma que el Estado iba a utilizar para sanear el sistema financiero español. Obviamente, quienes consideran que la financiarización de la economía productiva es deseable
quienes en definitiva ven la economía financiera como el motor de la economía de un país, no dudarán de que un rescate bancario de empresas privadas, no se olvide, es lo único que cabía hacer en semejantes circunstancias. Los prestamistas fueron, por cierto, la Comisión Europea, es decir, Bruselas, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, la denominada Troika. Ahora bien, los préstamos hay que devolverlos y obviamente el crédito concedido por la Troika no es una excepción. ¿Quiénes o qué entidades tenían que reembolsar los 100.000 millones de euros concedidos? El sistema financiero, que era el que los recibía. Eso hubiera sido lo normal. Pero en este caso, hallándose en quiebra, entre comillas, al menos en aparente, entre comillas, bancarrota, ¿cómo iba a hacerlo el sistema financiero? El gobierno de España, como gobierno de un buen número de países en la Unión Europea y a escala mundial, sin pedir el consentimiento a los ciudadanos de este país, arbitró una serie de medidas conducentes a obtener los recursos para devolver el préstamo de la Troika. Las medidas eran lo suficientemente drásticas como para consultar a la ciudadanía. Es más, significaban nacionalizar las pérdidas de empresas privadas. Conllevaban en suma que el ciudadano corriente pagara de su bolsillo la mala gestión de determinadas empresas privadas. Es evidente que en esas circunstancias no consultar a la ciudadanía a través de un referéndum no puede justificarse sobre la base de que la soberanía había sido delegada por el pueblo en sus legítimos representantes electos. Representar no debe confundirse con suplantar. La representación tiene límites. Cuando las cuestiones son graves, y la que les estoy contando era muy grave, la consulta a la ciudadanía no solo es conveniente, es democráticamente necesaria. Lo bien cierto es que el lenguaje no es inocente y, bueno, bajo el síndrome de Fantinanti, que si quieren luego les contaré, el que no sepa lo que es, bueno, es un huevo que aparece en Alicia a través del espejo y que dice que las palabras significan lo que los que mandan deciden que signifiquen. Bueno, pues dejando lo bien cierto es que el lenguaje no es inocente y bajo este síndrome de Fantinanti, pues no se habló de necesidad de captar recursos de la ciudadanía para hacer frente al préstamo, sino del cumplimiento de una serie de medidas impuestas por la Troika para sanear nuestra economía. Todas esas medidas se reducían realmente a dos: recortar gasto público y reducir la masa salarial. Como un mantra se identifican austeridad y reducir gasto público, como si la crisis económica hubiera sido provocada por un gasto excesivo en los servicios públicos del Estado, sanidad, educación y servicios sociales. Pues no era, ni es cierto. La crisis no está provocada por un gasto excesivo en los servicios públicos. La crisis está provocada por la avaricia sin límites de un sistema financiero que, basándose en el precio barato del dinero y el crecimiento exponencial del precio de la vivienda, metió en el mercado auténtica basura bajo la forma de hipotecas de alto riesgo. Ese es el verdadero origen del problema, y no como se ha repetido una y otra vez, que el Estado hubiera gastado más de lo que tenía en el sector público. Además, como si se tratara de una mala economía productiva, lo dicho anteriormente iba siempre acompañado por esto otro: mientras los salarios estén altos, nuestros productos no serán competitivos. La realidad era y sigue siendo que la crisis no tenía ni tiene que ver con la economía productiva, sino con la economía financiera, pero a río revuelto, ganancia de especuladores. Sea como fuere, las medidas impulsadas por el Gobierno de España han consistido en recortar servicios esenciales para el bienestar de la ciudadanía, y lo mismo se ha hecho en Irlanda, o en Grecia, o en Italia, etc. Repito, recortar servicios esenciales para el bienestar de la ciudadanía, en especial de las clases medias, y reducir la masa salarial precarizando la subsistencia misma
de amplias capas de la sociedad y de colectivos muy determinados, como los formados por jóvenes sin experiencia laboral previa. Y todo ello, reitero, sin el consentimiento previo de la ciudadanía. Pues bien, recuérdese que por violencia económica entendemos toda acción consistente en la utilización no autorizada e incluso en ocasiones ilegal de los recursos económicos de una persona o de un pueblo. Ya sabemos que los recortes no fueron autorizados por, sino impuestos a la ciudadanía en un buen número de países a escala mundial, dando un paso más. ¿Fueron legales estas medidas forzadas? Pues tampoco, al menos no lo fueron todas. Estoy diciendo que al aplicar medidas de recorte del gasto público en esos países, se estuvo conculcando la legalidad vigente por parte de un buen número de estados. Por ejemplo, y pasaré por encima, pero se niega una paga extra a los trabajadores en el año 2012. Los tribunales de justicia sentencian en contra del Estado español obligándole a pagar esa paga no pagada en su momento. En cualquier caso, ¿por qué todo esto? Pues, ¿qué propósito tenían este tipo de actividades? Pues ya he dicho, ahorrar. ¿Ahorrar para qué? Pues para devolver el préstamo a la troika. O lo que es lo mismo, se adoptan medidas, al decir de algún tribunal de justicia, incluso ilegales, para amasar una cantidad que permita reembolsar un crédito del que se han beneficiado las empresas privadas, las instituciones financieras, quebradas por su mala gestión. O quizá no. Si la quiebra fue voluntariamente producida en forma de gran estafa. La pregunta es obvia. ¿Estamos o no ante prácticas violentas perpetradas por el Estado contra la ciudadanía? Pues obviamente, en mi modestísima opinión, sí, lo estamos. Lo estamos. Claro que el Estado hará de sus medios, especialmente de comunicación, para plantear estas medidas como duras pero necesarias. ¿Necesarias? ¿Precisas? ¿Para qué? La respuesta no tiene desperdicio. Por el bien de España, por el bien de Italia, por el bien de Irlanda o por el bien de Grecia, para evitar males mayores. Hay que hacerlo, se repetirá hasta la saciedad, por el bien del país en cuestión, confundiendo unas empresas privadas codiciosas y, como el tiempo ha demostrado, corrompidas hasta la médula con la nación misma. Y esto es tremendo. Bien, una de las ideas claves del conservadurismo, y voy a saltar para poder acabar a tiempo y que no me llamen la atención, es que las subvenciones estatales pueden abocar a una sociedad acomodaticia sin incentivos para resolver sus propios problemas. Es innegable que en determinados países algunos grupos de gobierno han practicado políticas clientelares valiéndose a tal efecto del reparto de subsidios, ¿cierto? Pero es innegable, y más en los tiempos actuales, con un índice de paro desbocado en algunos países, como España, es innegable que la subvención por desempleo se convierte a menudo en la única posibilidad de supervivencia. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Pues por una razón muy sencilla, porque trato de mostrarles, de evidenciarles que las prácticas de un buen número de estados, de gobiernos, a escala internacional, pues no solo son violentas contra la ciudadanía, sino que además son crueles. Y por cierto, les ruego que no confundan ustedes la violencia con la crueldad. La violencia es una acción o omisión intencional y dañina. La crueldad no es una conducta, la crueldad es una actitud. Hay violentos que son crueles y otros que no lo son. Son crueles aquellas personas que sienten indiferencia o que incluso llegan a tener goce, es decir, gozan con el dolor ajeno. Imagínense ustedes en un país con 6 millones de parados, con más del 50% de la juventud en paro, y que parte de esos parados perciban al mes unos 700 euros,
Imagínense en un país en esas circunstancias que esté dirigido por una persona que no solamente aplique recortes de derechos humanos básicos, sino que además considere que esa subvención, la subvención del paro, ya digo, de unos 700 euros o menos mensuales, pues tiene que recortarse para que quien la recibe tenga un incentivo para buscar empleo, como si realmente quien vive en la más absoluta de las miserias quisiera seguir viviendo en la más absoluta de las miserias porque está recibiendo un subsidio que no le permite pagar ni siquiera el gasto energético de consumo de luz o de gas. Porque en España y en otros países de la Unión Europea empieza a haber amplias capas de la sociedad afectadas por lo que se denomina la pobreza energética. En julio de 2012, el presidente del gobierno manifestó en una sesión del Parlamento que iba a proceder a recortar la prestación por desempleo para propiciar que ésta no generara efectos desincentivadores en la búsqueda de empleo. Las palabras y los hechos posteriores de este presidente no delatan una actitud de incomprensión e indiferencia ante lo que para la mayoría de los parados supone una verdadera tragedia. Desde luego, se mire como se mire, estas palabras ponen de manifiesto una deficiencia radical de empatía del presidente del gobierno hacia los parados, y eso cuando en el programa electoral que lo aupó hasta tan alto cargo se aseveraba que para su partido las personas, no las cosas, iban a ser lo primero. Daño económico e indiferencia. Eso se llama crueldad. Y perdonen ahora la anécdota, pero creo que es muy significativa. A veces una anécdota vale mucho más que un discurso. La falta de empatía es tan honda que cuando dicho presidente anunció frente a las Cortes españolas el recorte de las prestaciones por desempleo, una diputada, hija de uno de los mayores corruptos y corruptores de la historia reciente de la democracia española, gritó desde su escaño: «Sí, señor, muy bien, muy bien, muy bien». Y cuando terminó de decirlo, adoptó una postura de romana gravedad y dijo, o añadió, «que se jodan». Obviamente la diputada, ante el escándalo que sus palabras causaron, posteriormente en las Cortes españolas, explicó que su exabrupto iba dirigido a la oposición, no a los parados, a quienes parece que realmente iba dirigida su expresión. Sea como fuere, episodios como este, muy comunes y mucho mayores, no solo son muestras de la violencia social perpetrada por la clase política de nuestro tiempo, parte de la clase política de nuestro tiempo, son algo más grave. Denotan una actitud de indiferencia cuando no de goce ante la víctima, y eso no es otra cosa, repito, que crueldad. Bueno, voy a saltar porque ya me queda poco, ¿verdad? ¿Cuánto me queda? 5 minutos. 5 minutos. Pues voy a saltar toda la parte referida a embargos y les voy a decir que, claro, que quienes así actúan o tienen tal actitud están bajo la protección de la mente colectiva del grupo o grupos al que pertenecen. Una mente colectiva que, como sucede con el neoconservadurismo, piensa por ellos y les incita a actuar como lo hacen cruelmente, pero eso sí, como ellos dicen, por el bien de la sociedad. Y que conste que no se trata de gente a la que pueda aplicarse la célebre etiqueta acuñada por Hannah Arendt, la de la banalidad del mal. No son personas que, insertas en un contexto, como yo he conocido en Alemania, traten de llevar a la práctica su cometido, que puede ser horrible, pero traten de llevar a la práctica su cometido de la manera más eficaz posible, sin prestar atención a los fines a que sus acciones apuntan. No se trata de personas afectadas por la banalidad del mal.
En todo caso, se trata de idiotas morales, esto es, de personas sin frenos morales en la realidad, aunque en la teoría puedan tenerlos. En la práctica son sepulcros blanqueados a los que les mueve solo el egoísmo y el afán de servirse a sí mismos y a quienes están por encima de ellos en una especie de nube opaca, tan siniestra y oscura que ni siquiera sabemos a ciencia cierta quiénes son, cuántos son o dónde están. Pero hay esperanza. Hace 2 años publiqué un artículo en Ludus Vitalis, la prestigiosa revista editada por el Centro Vicente Lombardo Toledano, en el que nos hallamos en este momento en homenaje a su 120 natalicio. Pues llevaba por título Claves para entender la violencia en el siglo XXI. En este papel traté de explicar la correlación entre poder, amenaza, miedo y sumisión. Y en particular quise analizar los mecanismos a través de los cuales el poder, y en concreto el poder económico-político, intenta generar en la ciudadanía el síndrome de indefensión aprendida. Si la ciudadanía llega a interiorizar la creencia de que las cosas aún pueden empeorar, es muy probable que se acomoden, entre comillas, a la situación negativa en que se encuentra y que incluso, entre comillas, sea cómplice de la misma. El ejemplo paradigmático lo constituye la conducta de los hebreos bajo el régimen de terror nazi. Hoy no quiero concluir con pesimismo, como acababa en aquel artículo. Es cierto que el poder económico-político global tiene mecanismos de todo tipo para generar el síndrome de indefensión aprendida. Los medios de comunicación constituyen uno de esos mecanismos. Son, como dice la historiadora neozelandesa Joanna Burke, los amplificadores ideales del miedo. Otros medios de eficacia probada son las leyes aprobadas en parlamentos y por consiguiente consideradas de inobjetable aplicación. Leyes que impiden el acceso a la justicia a quienes menos tienen al imponer tasas judiciales desmesuradas, o leyes que imponen multas alucinantes a quienes se oponen al gobierno. Además del intento de desacreditar a quienes se oponen, mediante el calificativo de antisistema, cuando no directamente de terrorista, están los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Pero las leyes pueden no estar, y de hecho, como pasa en algunos países, no están en demasiadas ocasiones al servicio del bien común. Si es cierto lo anterior, no es menos cierto que en las ocasiones más terribles, y este es el mensaje positivo, no es menos cierto, es decir, si es cierto que se nos trata de inducir un síndrome de indefensión aprendida y que amplios sectores de la sociedad caen bajo sus garras y, entre comillas, se acomodan a la situación, si es cierto eso, no es menos cierto que incluso en las ocasiones más terribles siempre hay resilientes. No son solo quienes se resisten ante o afrontan la situación con valentía. No son solo quienes en definitiva no se acobardan. Son quienes se esfuerzan en salir de la situación negativa transformándola en fuente de oportunidades. Lo diré de otro modo. La crisis, entre comillas, lo de la crisis, la estafa, según otros, en que seguimos viviendo, pese a la propaganda en sentido contrario, ha sido, terminaré hablando de España, ha sido en España el caldo de cultivo de movimientos resilientes, como el 15M y sus sucesores. No voy a hablar de los partidos políticos, o no me estoy refiriendo a ningún partido político. Me estoy refiriendo a los movimientos sociales que se han organizado en España y que han sabido hacer frente a la situación, como por ejemplo la plataforma de afectados por la hipoteca, como por ejemplo la Marea Blanca, constituida por enfermeros, enfermeras, médicos, médicas y ciudadanos en general,
que han logrado parar el mayor fraude posiblemente que iba a cometerse en España en el sector sanitario. La creación de grandes hospitales con dinero público para prestarlos de inmediato a la gestión de entidades privadas, en las que había demasiados nombres conocidos de políticos que habían pasado por el gobierno. Pues digo, no me estoy refiriendo a partidos, me estoy refiriendo una vez más, como ha ocurrido en la historia de España, al pueblo de España, al pueblo español, a los movimientos sociales que han surgido, sobre todo a partir del 15M, y que no solo han resistido ante el recorte, ante la imposición, sino que están sabiendo aprovechar la oportunidad para la generación de ilusión. Bajo esos movimientos o con esos movimientos está la sociedad, no estoy hablando de ningún partido, está la sociedad en defensa de sus derechos. Y ojalá haya partidos que se hagan eco de lo que la sociedad está demandando y haciendo, y que se conviertan de verdad en sus representantes y no en sus suplantadores, que se conviertan en el cauce a través del cual los derechos legítimos de la ciudadanía logren expresarse de forma democrática en parlamentos participativos. Para muchos, lo que ha pasado en España, para mí, lo que ha pasado en España ha sido sorprendente. Y no lo es tanto cuando uno lo analiza con detenimiento. Estos movimientos han sido la espita por la que se está liberando el sufrimiento de una ciudadanía que no requiere ya de viejas soluciones, sino de cambios profundamente estructurales. Por cierto, en México en los años 30 había soluciones que no eran viejas, que eran nuevas, y que hoy en día, curiosamente, son más nuevas que algunas de las fórmulas o de las soluciones que algunos de nuestros partidos políticos tratan de llevar a la práctica. Es decir, viejo no quiere decir antiguo, no sé si se entiende lo que quiero decir, ni muchísimo menos. Hay mucho en el pasado del que aprender, precisamente para construir una nueva sociedad. Los problemas de nuestro tiempo, causados por el sistema económico-político, han alcanzado tal magnitud y crueldad en nuestro tiempo que no van a poder resolverse aplicando fórmulas caducas. Una fórmula o una manera, por lo demás humana, muy humana, de intentar solventar los asuntos. No me funciona la solución, aplico una dosis mayor. Pues bien, solo un cambio de estrategia puede acercarnos a la solución. Pero ese cambio de estrategia supone que los actores dominantes en nuestro tiempo no sean los mismos. Pues muchas gracias.